Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Como tal, llegamos a lo que es esta tercera semana desde el pasado 11 de noviembre, es decir, desde el día lunes. Hoy ya es Perdón, hoy ya es viernes, ya llevamos casi los 5 días de la semana con este módulo, ya nos van a quedar 2. Recuerden que el lunes es día suelto, no vamos a tener como tal actividades dentro de la plataforma que pueden ingresar, que pueden enviarlas, pero no va a ser un día hábil, ¿vale? Es decir, no es como que obligatorio que ingresen el día lunes. Entonces, hoy ya es 15 de noviembre, ya nos encontramos en este segundo espacio abierto, ya están varios y varias de ustedes dentro del espacio. Entonces, como tal, vamos a avanzar a lo que es la orden de la sesión para que podamos ver qué es lo que vamos a estar realizando. Por acá les coloco su grupo. Por ahí les mencionaba, en caso de que no lo recuerden, que en ocasiones sucede que pueden cambiarlos de grupo y también va cambiando la nomenclatura del grupo en el que se encuentran. Por ejemplo, el M2 es módulo 2, entonces para que tengan bien presente que ese grupo va a irse actualizando conforme van avanzando en cada módulo y que ustedes también tienen que tener el dato a la mano porque si realizan alguna pregunta o tienen alguna duda, es necesario que tengan a la mano ese dato de identificación para que se les pueda proporcionar la información de la manera más oportuna posible. Entonces, avanzo a lo que es la secuencia o el orden del espacio. Vale, la secuencia de trabajo como tal es una bienvenida, un objetivo, revisión de contenidos como tal de lo que abarca esta tercera unidad, porque recuerden que para las 3 primeras semanas hay una unidad diferente, entonces para esta tercera semana es unidad 3. Y después las dudas y los comentarios que puedan tener con respecto a esta tercera semana y cada una de las actividades que se llevan a cabo, que incluso y varias de ustedes ya entregaron y que otros se encuentran avanzando o incluso puede que haya algunas personas que recién van a iniciarlas. Entonces es importante que tengan esta información base
para poder llevarlas a cabo. Ahora avanzo a lo que es el objetivo. El objetivo del espacio es que pueda estar como tal la participación activa de cada persona que está dentro del espacio, tanto de preguntas como respuestas, participaciones en general para que justamente nos permita como tal construir un aprendizaje que se pueda construir como tal de manera formativa, que cada uno, cada una pueda aportar desde lo que ya ha podido avanzar a lo largo de esta semana, desde que haya podido revisar como tal las actividades, los contenidos, todo lo que se refiere a los temas dentro de lo que es este tercera semana. Y también dentro de lo que cabe, lo que son las videosesiones que recuerden que tienen cada martes con sus ADC. Entonces es bien importante que se revise antes de que se puedan realizar sus actividades, especialmente la cuestión de lo que son los recursos, porque recuerden que en los recursos es que está basada como tal cada actividad. Entonces, si llevan a cabo una actividad antes de revisar el recurso, lo más probable es que pueda existir alguna confusión por realizar una actividad o que no se elabore de la manera más óptima porque no van a tener como tal información previa a elaborar la actividad. ¿Vale? Así que les recuerdo que primero y antes de elaborar cada actividad tienen como tal que revisar sus recursos, la información, también los recursos adicionales que se les comparten y que dentro de todo esto ya puedan iniciar con sus actividades o finalizarlas también en caso de que ahorita ya hayan avanzado y quizá les falte revisar algún recurso. Se les sugiere que primero revisen un recurso y que ya después continúen con la elaboración de sus actividades. Ahora voy con las reglas de comunicación virtual.
Dentro de lo que son las reglas de comunicación virtual, vamos a recordar que la herramienta a utilizar en cada uno de estos espacios es el de la manita, que es el de participar, que literalmente parece una manita, que es una palma, que es la simulación de cuando una persona en un espacio en tiempo real y físico suele levantar la mano para llevar a cabo una participación. Dentro de lo que es este espacio, como tal, no, no es obligatorio que se activen las cámaras, por ejemplo, entonces no habría alguien como que esté viendo que se puede levantar la mano así frente a sus cámaras. Así que como tal, se utiliza la herramienta de participar, porque esta nos va a permitir llevar un orden y también una organización a la hora de esta sesión. Entonces, al momento en el que ustedes quieren como tal o quieran participar, primero van a llevar a cabo la selección de esa herramienta y ya después, entonces yo puedo nombrarlos. Por ejemplo, en este caso puedo decir, Elvia, ¿cuál es tu participación? O puedo decir, Luz María, ¿cuál es la participación? O puedo decir, Perla, ¿cuál es tu participación? O cuál es tu respuesta? O cuál es tu pregunta? O cuál es tu duda. Y ya entonces, después de haber mencionado su nombre, ya ustedes encienden su micrófono y ya pueden realizar su participación. Se sugiere, aquí es muy recomendable que únicamente tengamos un micrófono encendido a la vez. Incluso si, por ejemplo, tiene una participación, todas las demás, en este caso, vamos a apagar nuestros micrófonos para que no vaya a haber una repetición de sonido y que no esté claro. O que de repente un sonido que aquí tenemos, por ejemplo, yo tengo mis perritos, que si alguno que se pone a aullar de repente, que se ponga a aullar y que no me permita que la otra persona diga clara su participación, porque también en mi micrófono se va a escuchar que mi perrito está aullando. Entonces, dentro de eso es como vamos a mantener ese orden. Recuerden, primero levantamos la manita, después nos da la palabra, ya después encendemos el micrófono, terminamos la participación y volvemos a apagar el micrófono para que no se vaya a causar esa repetición de sonido y que no tengamos ningún contratiempo al momento en el que estamos realizando nuestra participación. Ahora voy con los contenidos, pero antes, Elvia, Luz, Perla, ¿alguna duda hasta el momento? No, maestra. Ok, muy bien, entonces, sí, Luz, veo tu manita levantada, te escuchamos. En donde dice que pongamos un comentario en nuestra actividad, cuando ponemos ahí en el comentario, tenemos que poner desarrollo, inicio, conclusión, o también tenemos que poner al lado la explicación por qué. Aún no llegamos a las dudas de las actividades, más bien me refería a las dudas de lo que llevamos avanzado del espacio. ¿Hay alguna duda? Ahorita voy a avanzar a eso para llevar el orden. No, gracias. Muy bien, entonces avanzo a lo que son los contenidos. Luz, ayúdame a bajar tu manita, por favor, porque si no, ahí pienso que sigue levantada porque sigues teniendo una duda con respecto a lo que pregunte. Ok.
Ahora tenemos lo que son los contenidos. Como tal, recuerden que ya llegamos hasta la tercera semana, entonces ya revisamos. Permítanme. Ok, creo que ya pasó el ruido. Ok. Mencionaba que como tal, como ya llevamos 3 semanas, ya pudimos revisar lo que son 3 unidades diferentes. La tercera la estamos terminando de revisar dentro de esta semana. Para la siguiente no vamos a revisar ninguna unidad nueva, solo vamos a retomar las que ya habíamos visto. Todos los temas van a concretar y nos van a ayudar a realizar nuestro proyecto integrador y nuestras participaciones dentro del foro de integración. Por eso es que la semana se llama Semana de Integración de Saberes. Entonces, como tal, ya hicimos 2 actividades integradoras, una para la semana 1, ya hicimos 2 actividades integradoras para la semana 2 y para esta semana también están elaborando 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, 2 cuestionarios y también una actividad socioemocional. Ahora, para lo que respecta a esta semana como tal, son las actividades que están activas, así que ahora sí, antes de que pueda presentar los contenidos, ¿hay alguna duda con alguna de las actividades a elaborar de esta tercera semana? ¿Ninguna duda entonces? Repito, ¿alguna duda? Sí, Luz, te escucho. Bueno, vuelvo a hacer la misma pregunta. Para la actividad integradora, yo sé que en las 6 tenemos que poner al lado en la reseña, tenemos que decir si nos gusta o no en el comentario o la reseña, es dar la explicación por qué es que esté sustentada. Pero en la actividad 5, solamente vamos a poner en el donde dice comentario, inicio, desarrollo o también tenemos que poner la explicación. Para empezar, en la actividad integradora 6 no nos pide colocar comentarios. ¿En qué parte lo leíste para aclarar esa confusión? Porque para las 6 no se tienen que agregar ningún tipo de comentarios. No, o sea, es la reseña, pero como en las clases yo he entendido que en la reseña es como si fuera un comentario que tenemos que como sustentar, es decir, en la reseña si hay una parte que nos pedía que se tenía que decir el por qué. Entonces, en la actividad 5 es mi duda si se hace lo mismo o no. Bueno, es que comentarios es una reseña, o mejor dicho, comentarios es una herramienta que tiene Word. Por eso cuando mencionas comentarios, no nos está solicitando comentarios la actividad integradora 6. Que durante el cuerpo de la reseña se solicite una argumentación para sostener la opinión que tenemos es distinto a agregar comentarios, porque el comentario, repito, es algo diferente. El comentario se inserta como herramienta en Word. En la actividad integradora 5 nos está solicitando como tal que coloquemos comentarios que indiquen la introducción, que indiquen cuáles son los elementos de asombro, perdón, pero igual se las voy a presentar y también para recordarles lo de la rúbrica, para que igual cuando tengan dudas se basen mucho en la rúbrica, porque si la rúbrica la solicita, se realiza, si la rúbrica no lo solicita, no es obligatorio.
Así que me indican cuando ya puedan ver, por favor, lo que es la pantalla. Yo lo veo. Ya. Gracias. Ok, entonces esta es la actividad integradora 5. Bajamos, bajamos. ¿Cómo lo realizaré? Aquí nos indica. Y a lo que te refieres de los comentarios es aquí. Por eso menciono, es una herramienta. No es como tal un elemento propio de la reseña, sino más bien es una herramienta de Word. Y como tal nos indica que señalemos cuáles son los elementos que nos permiten asombrarnos. Los párrafos, igual, dentro de los comentarios donde esté la introducción, donde esté el desarrollo y el cierre, y que a su vez cumplen esa función en el texto. Y por último, las pistas. Ahora, si seguimos bajando, llegamos al cómo se evaluará. En el cómo se evaluará nos indica que existe una rúbrica, ¿vale? En la rúbrica nos pide los elementos que debemos cumplir para tener un total hasta abajo de lo que son 100 puntos. Entonces, si la rúbrica lo pide, lo cumplimos. Si la rúbrica no lo pide, sería algo extra. Entonces, primero aquí nos indica la rúbrica que debemos escribir un relato escrito. Tiene que incluir un inicio, tema del relato, título, narrador, frase del inicio. Realiza comentarios a su relato sobre los siguientes aspectos: elementos de asombro, párrafos que contienen, inicio, pistas. Graba un video o un audio. Igual comparte lo de la liga. Las diferencias. Aquí nos dice si estamos atendiendo al 100%, si tenemos la ortografía completa en el ámbito comunicativo, si en el pensamiento crítico como tal, por un lado, realizamos los relatos orales y escritos e identificamos las diferencias entre justamente esos dos tipos de relato. También si podemos reconocer el proceso para identificar cuál nos es más fácil. Entonces, como ven, aquí no nos indica que coloquemos introducción y por qué. Es decir, no se está pidiendo en ninguna parte, ni en la actividad como instrucción, ni en la actividad como rúbrica. Entonces, si lo quieres agregar, puedes hacerlo, pero no es obligatorio ni está como tal estipulado para que influya en tu calificación. ¿Me explico? Sí, gracias. Vale, de nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Perla. Gracias, maestra. Yo tenía la misma duda que la compañera Luz en cuanto a la actividad integradora 5, sobre agregar los comentarios. De hecho, venía un video ahí explicativo de Word. Entonces, no me quedó a mí muy claro ese video. Igual tenía no, bueno, supongo que viene siendo parte de la misma duda que mi compañera. ¿Qué fue lo que no te quedó claro? Pues Porque el lo que video mencionó tu compañera, permíteme tantito, porque lo que mencionó tu compañera es con respecto a si se tiene que agregar el por qué, pero no me pregunta cómo agregar los comentarios en la herramienta de Word. Entonces, ¿cuál es tu duda? Mi duda es en relación a la actividad integradora 5, al punto 3 de la misma actividad, en relación a que hay que agregar esos comentarios en la parte derecha de nuestro relato, en lo que vamos a entregar del escrito de Word. Entonces, esa es mi duda. De hecho, viene ahí un video explicativo. Yo tengo duda en cuanto a cómo realizar esa parte, maestra. Es decir, tu duda es cómo utilizar la herramienta de los comentarios en Word. Exactamente. Ok, es que eso es distinto.
Dame un momento, por favor. Ah, ok, gracias. Me indican cuándo puedan ver la pantalla, por favor. Ya, maestra. Vale, entonces, este es un nuevo documento de Word. Voy a poner muchas H. Si este fuera ya un párrafo de, por ejemplo, mi documento, voy a poner otra vez muchas H. Bueno, voy a copiar y pegar para que no tenga que estarse tardando. Imaginen que aquí en estas H ya está todo lo que escribí acerca de mi relato. Pues imagínense que mi relato se llama justamente, o bueno, no le voy a poner ni título. Ese es el título. Entonces, para que yo coloque la introducción, como sabemos, la introducción tiene que estar al inicio. La introducción no puede estar al final porque justamente como dice la palabra, eso sería un final. Para insertar un comentario, primero selecciono el párrafo. Después me voy arriba, insertar, y me voy acá, en donde dice insertar un comentario. Le doy clic, como ven ahí aparece mi nombre, y entonces le coloco, es la introducción. Cumple su función porque... Punto, punto, punto. Ahí está mal escrito introducción. Y entonces ahí yo ya tendría mi introducción y como ven aparece del lado derecho. Y para seleccionar el final, a ver, haría lo mismo. Me voy a insertar, voy a comentario, escribo cierre o final. Yo le quiero colocar una explicación, le voy a poner debido a y ya pongo mi explicación. Pero a lo mejor aquí en medio va a haber algo que sea una pista. Entonces igual y solo selecciono esa partecita. Y también pongo elemento de asombro. Y ya le escribo porque es un elemento de asombro. Pero a lo mejor al inicio del párrafo también hubo como tal aquí una pista. Entonces le voy a poner ahí. Ahí, perdón. Le voy a poner pista 1. Puesto que. Y ya, pongo porque es una pista. Y como ven, de este lado ya tengo 4 comentarios. Y cada vez que pongo el cursor encima del comentario, me aparece cuál es el párrafo que cubre. Aquí igual me selecciona cuál es la pista, me indica cuál sería el elemento de asombro y me indica cuál sería el cierre. Guardo mi documento con todo lo demás que me solicita, lo envío y ya. Esa es la parte de anexar comentarios. ¿Queda claro o hay alguna duda con respecto a esa parte de la actividad? Sí, Perla. Ok, maestra. Entonces queda esa parte, en la parte lateral a la derecha, queda así con los comentarios, así se va a enviar. Sí, que es justo lo que solicita la actividad con los comentarios a la derecha porque es como aparecen automáticamente. Ok, bueno, pues muchas gracias. Eso es todo. Ok, por nada.
¿Alguna otra duda con respecto a las actividades integradoras, ya sea las 5 o las 6? Bueno, me parece que no hay ninguna, así que voy a volver a presentarles la presentación. Entonces tenemos el propósito de lo que es esta unidad número 3, que es que ustedes puedan producir reseñas y relatos. Todo es a partir de la lectura analítica. Recuerden que por eso es que aparece como tal la unidad 2 y la unidad 3 en conjunto, ya que todos los temas de esta unidad número 3 se basan en la unidad número 2. Entonces, se retoman para la elaboración de sus actividades. Como tal, dentro de estas reseñas y relatos vamos a utilizar también las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y también vamos a aplicar todo esto de la comunicación en lo que es cada uno de los ámbitos de nuestra vida, tanto el ámbito académico como el ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito personal, familiar, entre otros que pueden ser en los que se desenvuelven. Para ello es que vamos a estar aplicando todos estos conocimientos y vamos a ir igual resolviendo dudas para algún tema en caso de que haya. Y ahora voy al primer tema que conforma esta unidad número 3, que es el relato.
El relato como tal es el primer tema que conforma esta unidad número 3, es de los que abarcan como tal una de las actividades que elaboran dentro de la cuestión de las actividades integradoras. El relato va a tener distintos pasos para elaborarse. Dentro de su actividad integradora particularmente tiene que estar basada en una lectura, pero si el tema fuera libre, únicamente tendrían que elegir un tema de su elección, de su gusto, de su interés, porque al elegir algo que les llama la atención permite que se desenvuelvan mejor a la hora de elaborar su relato. Pero en esta ocasión ustedes tienen que seleccionar una de las dos lecturas de tipo literario, La noche boca arriba o El Principito. Después, para continuar con un relato, tenemos que establecer un narrador, que es parte también de lo que les solicita la actividad integradora. Si es un narrador en primera persona, en segunda persona, tercera persona, y también que ustedes estén convencidos o convencidas de que es la manera en la que quieren llevar a cabo su relato. Desde que ustedes digan, un día yo conocía, hasta que mencionen como tal, un día tal personaje conoció a, y ya entonces la manera en la que se relata va cambiando, la manera en la que la persona uno escribe el relato y la persona que recibe el relato puede escucharlo o leerlo y darle una interpretación diferente. Entonces también la selección de lo que es el narrador importa mucho. El punto número 3 nos pide como tal delimitar a los personajes. En esta parte como tal delimitar a los personajes incluye que ustedes puedan decir cuántos personajes van a ser, cuáles son sus características físicas, tanto en comportamiento también, en la manera en la que actúan, igual en los sentimientos, cómo se van a relacionar los personajes entre sí, o si es que sí se van a relacionar o cada uno tiene como que un elemento distinto o apartado del otro. Posteriormente vamos a llegar a la cuestión de plantear un cambio, porque recuerden que todos los textos tienen que llevar una introducción, tienen que llevar un desarrollo y tienen que llevar un cierre o final. Pero como tal, dentro del relato, un elemento bien importante es el del cambio, porque para esto un relato tiene que, como tal, atraer la atención del oyente o de la persona que está escribiendo. Entonces, es así como vamos a plantear cambios y vamos a ir dejando pistas. Las pistas, que son el paso número 5, nos van a permitir que la persona como tal que está leyendo o escuchando se vaya haciendo una idea de qué es lo que va a pasar más adelante, en qué podría terminar y que incluso se haga teorías y también se mantenga atento al relato porque va a querer saber si la teoría que se está planteando es cierta o no es cierta. Por ejemplo, hace un tiempo yo recuerdo que desperté y se me hizo muy raro porque, bueno, cuando vivía con mi mamá, siempre había ruido, siempre, siempre, siempre. Para empezar, porque vivimos, o bueno, vivíamos cerca de la carretera, mi mamá sigue viviendo cerca de la carretera, yo ya no, pero que dentro de ese espacio yo estaba acostumbrada a escuchar bastante ruido de los carros o también a que estaba ladrando Cookie, que es la perrita que está en la casa, o que estuviera maullando Bakis o Salem, que son los dos gatitos, o que mi mamá ya estuviera haciendo algún tipo de ruido. Y ese día se me hizo bien raro porque no se escuchaba ningún ruido y no recordaba que mi mamá me hubiera dicho que iba a salir temprano. Entonces se me hizo muy raro, me asomé a la cocina, no la vi, me asomé y toqué la puerta del cuarto de mi hermana, tampoco salió, y tampoco vi ni a Cookie, ni a Baki, ni a Salim, y fue como de, ¿por qué? Me asomé, a lo mejor estaban en el patio, porque a veces se ponen a jugar ahí, o se ponen a jugar ahí, pero tampoco estaban. Entonces me hizo bien raro y le llamé, pero me di cuenta que su teléfono estaba en la casa. Le llamé a mi hermana y también estaba su teléfono en la casa. Entonces decidí preguntarle a mi tía, que es vecina de mi mamá, si no sabía dónde habían ido. Fui hacia allá y me di cuenta que tampoco había nadie y se me hizo más raro porque seguían sin escucharse los ruidos de los carros. Y es muy raro porque en fin de semana, que fue cuando ocurrió eso, siempre hay autos porque esa carretera conecta hacia un punto turístico del estado de Morelos. Entonces para mí fue muy extraño no escuchar ningún ruido. Y dije, bueno, a lo mejor no tardan, pero sí se me seguía siendo muy extraño y como siempre he sido muy curiosa, dije, voy a caminar a ver si veo a alguien, no sé por qué, porque está muy raro. Y en el camino me iba fijando en mis
sombra y me di cuenta que la sombra que se reflejaba en el suelo tenía un punto muy, muy extraño. Y eso era que la luz que rodeaba mi sombra era de color verde. Entonces volteé hacia el cielo y me di cuenta que era de color verde. El sol se veía de color verde y se me hizo más raro y me apresuré a caminar más rápido para encontrar a alguien que me pudiera decir que estaba viendo lo mismo que yo. Caminé, caminé, no encontré a nadie hasta que escuché unos pasos detrás de mí. Luego, obviamente me espanté porque pues, es lo usual, ¿no? Conociendo de repente las cuestiones de inseguridad que nos rodean, es normal que si escuchas pasos detrás de ti, voltees como que todo asustado. Entonces yo volteé bien asustada y me relajé porque era un perrito. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Y ya el perrito me movió la cola y ya yo me había relajado cuando de repente escuché, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y era el perro que estaba hablando, así que me espanté, volteé y me eché a correr lo más rápido que pude, pero entre más rápido intentaba ir, más lento corría, hasta que me tropecé, caí y desperté. Díganme, por favor, ¿alguien se dio cuenta en un punto desde el inicio del relato que era el relato de un sueño? Sí, Luz. No, hasta el final. Ujú. ¿Cuál fue la pista que te hizo darte cuenta que era un sueño? O sea, ya literalmente hasta que yo dije que desperté de mi sueño. Hasta que se cayó y despertó. Ok, muchas gracias. ¿Alguien escuchó alguna de las pistas que iba dando que se hacían como muy raras, como para que hubieran pasado de a de veras? Luz, aún tienes levantada la manita. ¿Quieres participar otra vez? No, sorry, se me olvidó. Ah, no te preocupes. Ok, para los y las que están viendo esta grabación, si tienen alguna pista o escucharon una de las pistas que fui dejando, porque sí fueron varias, como tal las pueden enviarlas y ya entonces yo les menciono si eran esas. O bueno, de nuevo les voy a decir. Como tal, sí se mencionan pistas, que es lo que ustedes van a hacer en el relato. En ocasiones son muy obvias y en ocasiones no tantas, porque podría que sí haya pasado un fenómeno como eso. Recuerdo que sí pasó, no sé si hace 2 o 3 años, pero fue en Estados Unidos, que por sustancias químicas el cielo había o parecía que era de color verde y que incluso el ambiente se había puesto así como que en tonos de color verde, pero fue por ese suceso. En México, que yo sepa, no ha pasado. Lo que pasa máximo en mi comunidad, en el pueblito que yo vivo, es que se ve muy grisáceo porque de repente hay mucho, mucho polvo, pero lejos de eso no ocurre. Pero vieron pistas. Uno, que no pasara ningún auto. Era muy, muy raro o es muy extraño que no pasen en una carretera. Pero también podría ser común si a lo mejor al inicio de la carretera hubo algún accidente y que no pueden transitar. Podría ser. Pero considerando que son 4 carriles, sería muy raro. Segundo, el cielo verde. Sería muy raro porque pues, el cielo no es color verde. Tercero, que el perro hable. No sé si a alguno de ustedes o alguna de ustedes les ha ocurrido, pero si a mí me pasara me daría mucho miedo porque no es algo como que muy usual o nada usual. Y lo cuarto es que no sé si a alguno de ustedes o alguna les ha pasado que justamente es eso. En los sueños, entre más rápido intentas correr, más lento vas, por alguna cuestión por ahí. Pero ahí son 4 pistas y también que no había nadie. Es decir, es muy raro. Considerando que es un pueblito, siempre va a haber alguien, ¿vale? Entonces, ahí estaban las pistas, pero que cuando ustedes elaboren su relato, de igual manera van a ir dejando pistas que permitan que si alguien escuchó una de las pistas primero, entonces se pregunte o se haga una teoría o llegue a una conclusión de cómo es que va a terminar el relato y que se mantenga escuchando o leyendo hasta el final para comprobar o descartar la teoría que elaboró, ¿vale? Así es como ustedes van a trabajar en la elaboración de su relato. Y lo último que queda en el relato escrito es que revisen su ortografía,
porque la ortografía también nos permite que quede más claro aquello que estamos como tal escribiendo y que la persona está leyendo, que le quede más claro y que de esa manera como tal ayude más a que la persona pueda ya comprender el relato que tenemos. ¿Alguna duda de este tema? Bueno, entonces avanza al siguiente tema. Vale, entonces tenemos como tal el tema que es el de la reseña y tenemos igual elementos que van a permitir que sepamos cuál es esa estructura que tiene como tal la reseña. Esa es la actividad integradora que ustedes tienen que hacer, que es la 6, pero les recuerdo los elementos que debería llevar y que también les mencionan a lo largo de las instrucciones. Uno de ellos son las referencias bibliográficas, porque para la elaboración de su actividad integradora 6, ustedes tienen que llevar a cabo 2 lecturas antes de elaborar la reseña. Entonces, cuando ustedes llevan a cabo esas lecturas, van a tener como tal presente eh, cuál es el autor, cuál es el espacio donde se publica, cuál es el título, el año, el día en que se está consultando esa información y que es importante para brindar como tal los créditos necesarios al autor o a la autora. Y dentro de eso también ustedes tienen que colocar datos del reseñador, que como tal la actividad integradora no solicita que ustedes coloquen los datos de ustedes como reseñadores, pero que es algo que podría anexarse en una reseña. Entonces, como tal para este paso, igual ayuda mucho porque es así como ustedes colocan los datos de quién elaboró la reseña. Posteriormente, lo que va a suceder es que tenemos como tal la reseña en sí, pero para ello, primero tenemos que tener claro qué es una reseña. Una reseña, recuerden que está basada en un juicio valorativo que tiene que estar sustentado. Es decir, yo, Keira, no podría decir que no recomiendo una película porque no me gustó y darle una estrellita de 5 solo porque no me gustó. Si es una reseña, entonces tendría que colocar cuáles son las razones por las cuales la película no me gustó, que quizá no hubo una conclusión muy certera, que a lo mejor el argumento de la película no era bastante constante, que había muchos detalles contradictorios, que la película no estaba como tal representada por, a lo mejor mencionan que estaban en 1960 y su vestuario, o más bien lo que es la cuestión de la ropa que utilizan y el maquillaje parece del 2010. Entonces, como tal, todos esos detalles se tienen que ir justificando. Por ejemplo, igual, si yo pido a lo mejor por una plataforma algunas luces navideñas, ya que se acerca la época, no podría no recomendarlas si no las he probado, porque a lo mejor ni siquiera sé si funcionan o viceversa. No podría recomendar algo que he comprado, aunque no he abierto el paquete, porque no tengo una justificación para decir que sí funcionan o que sí son funcionales o que sí cumplen con la función que promete el producto. Entonces, como tal, yo tengo que encontrar estas bases, estos argumentos y sustentos para que la opinión que estoy dando, que más bien es un juicio valorativo, se sustente. Así que ustedes
a través de su reseña tienen que hacer eso. Para empezar, recuerden que es una reseña crítica. Las reseñas críticas siempre llevan un juicio valorativo, es decir, algo negativo o algo positivo. Y particularmente la que tienen que elaborar dentro de su actividad integradora 6 es la reseña crítica comparativa. Por eso es que para esta actividad les dan dos textos y tienen que leer ambos textos y tienen que llevar a cabo su actividad basada en ambos textos. Entonces, primero van a leer ambos textos, van a comparar sus temáticas y ya después, entonces ya como tal, podrán llevar a cabo su actividad, es decir, ir escribiendo todo lo de la introducción, ir escribiendo la cuestión del desarrollo y también la cuestión del cierre. Así es como va a pasar esta reseña. Pregunta, ¿se escuchan como ruidos de fondo o solo escuchan mi voz? Solo su voz. Su Ok, voz. muy bien, entonces. Ok. Bueno, como les mencionaba, vivo en un pueblito y en este pueblito las personas, como dato extra, ¿verdad? Las personas acostumbran, en lugar de comprar carne, a comprar marranitos y matarlos. Entonces ahorita se está escuchando eso. Por eso preguntaba, porque sí se escucha bastante. Pero bueno, lo bueno es que ocupa o funciona bien la cancelación del ruido de lo que es la plataforma. Y ahora, omitiendo esa parte, que sería un breve relato de mi comunidad. Llegamos a la cuestión de la reseña. Entonces, por ejemplo, incluso si queremos reseñar una fiesta, igual tendríamos que ocupar algo. Por ejemplo, para decir que una fiesta tiene una calificación más alta que la otra, tendríamos que ir a ambas fiestas, porque no podríamos opinar acerca de una fiesta si no fuimos a las dos. Entonces, algo así pasa con los artículos. Tienen que leer ambos artículos para saber cuál de los dos incluye más elementos, a lo mejor el lenguaje es más comprensible, el título también podría ser mejor, o a lo mejor hay algunos cambios que se pueden realizar, o de igual manera los datos que proporcionan podrían sustentar mejor el artículo que se está llevando a cabo. Así que ustedes recuerden que para la elaboración de su actividad integradora 6, primero tienen que elaborar una tabla. En esa tabla se van a basar para llevar a cabo su reseña. Entonces, antes de que finalicemos con este tema, que es el segundo, porque básicamente son dos de la unidad 3, que son el relato y la reseña, ¿hay alguna duda?
Entonces, les comparto otra vez la pantalla. Recuerden que estas son las 6 actividades que se tienen que entregar. O bueno, 5, porque hay una que no se entrega. La de actividad socioemocional sí la realizan, pero no tiene como tal una parte donde diga añadir envío. Como tal, la actividad integradora 5 sí. Actividad integradora 6, que es la de la reseña también. Actividad formativa 5 también. Y actividad formativa 6 también. La actividad socioemocional, igual, si no vieron su espacio de tutorial, les sugiero que revisen la grabación. Está en el foro de novedades para que puedan realizarla. Es muy importante la cuestión de la parte socioemocional en todos los ámbitos de nuestra vida, así que les sugiero mucho que la elaboren. Y el cuestionario socioemocional sí se realiza y se entrega. Y tenemos estas 2 encuestas que son bien importantes, que es que podamos contestar esta, opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 2. Recuerden que ambas tienen sus respuestas confidenciales porque es la manera en la que ustedes de alguna manera me están evaluando a mí y también al módulo 2, porque siempre podemos aprender algo. Entonces, el que ustedes puedan llevar a cabo esa evaluación nos ayuda mucho porque nos brinda áreas de oportunidad. Por lo cual, ahí también, además de que nos ayudan muchísimo a contestarlas para seguir mejorando, tienen que contestarlas para poder visualizar el contenido de la semana 4. Recuerden que la semana 4 inicia el 18. El 18 es día sueto, recuérdenlo. No hay como tal actividades obligatorias, pero ustedes pueden ingresar desde ese día y empezar a revisar los recursos. Así que por ahí les sugiero que la revisen. Y también recuerden que el 18 justamente, además de que empieza esa cuarta semana, pues realmente tengan en cuenta que es la cuarta y última semana. Ya no va a haber otra más de actividades a entregar. La quinta semana, que es la que constaría de el lunes 25, martes 26 y miércoles 27, son para llevar a cabo las evaluaciones únicamente que queden ahí pendientes, especialmente porque suelen entregar muchas actividades el día domingo. Y también porque el foro se va a evaluar, o bueno, de eso ya les comentaré más adelante para no confundirlos, pero recuerden también que tienen el foro aprendiendo de esta tercera semana y que pueden llevar a cabo sus participaciones. Es bien importante por la cuestión de la interacción, pero también para que ustedes puedan trabajar la comunicación escrita y que puedan por ahí ir también revisando las sugerencias que puedan dar sus compañeros. Así que importante, recuerden revisar la rúbrica porque recuerden que ahí es en donde aparece qué es lo que se tiene que entregar como tal de manera fija. Por ejemplo, en la actividad integradora 6 no les pide portada. Si ustedes la quieren agregar, adelante, no pasa nada, no se les descuentan puntos ni nada. Pero si no la quieren agregar, tampoco se descuenta nada porque la actividad no está solicitando portada, ¿vale? Y con respecto a las extensiones de tiempo, si esta semana por alguna situación de enfermedad o alguna situación justificable no pueden entregar sus actividades, entonces me lo dicen desde el día lunes, martes o miércoles máximo para que pueda activarles el espacio, porque como ya va a ser lo último del módulo, no sería lo más óptimo que vayan retrasándose las actividades, porque si no se les van a acumular, ¿vale? Así que ha sido un gusto tener este espacio con ustedes. Voy a ir cerrando, no sin antes preguntarles si queda algún pendiente, alguna duda por ahí que tenga o que pueda resolver. Bueno, me parece que no hay ninguna. Así que les deseo un excelente fin de semana. Espero que igual el lunes tomen un descansito, que recarguen pilas para la última semana y recuerden que el próximo espacio es el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, buenas. Hasta luego, gracias.